En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Coordinación de Humanidades, hemos preparado para ustedes en estos tiempos de críticos en los que estamos enfrentando una pandemia como hace mucho no padecíamos. El día de hoy tenemos con nosotros a un distinguido universitario, el doctor Mario Luis Fuentes, quien nos va a hacer una presentación sobre el COVID-19 y la cuestión social. Bienvenido, doctor Fuentes, muy agradecido con tu generosidad por compartir con nosotros tus conocimientos. Déjenme decirles que el doctor Mario Luis Fuentes es economista inicialmente por el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Posteriormente estudió una maestría en estudios del desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, en Holanda, y también siguió sus estudios en el doctorado en teoría crítica otorgada por el Instituto de Estudios Críticos. Y también está actualmente realizando estudios de doctorado, en este caso en estudios del desarrollo que otorga la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Él tiene una muy rica trayectoria, no nos vamos a referir a todos con detalle porque es muy extensa. Él ha ocupado distintos cargos directivos en el sector público, como en el CONAFE, que es la Comisión Nacional de Fomento a la Educación. Aquí sí me permito hacer un paréntesis porque es un trabajo muy relevante. Esta comisión, la CONAFE, trabaja en localidades principalmente rurales. Tú me corriges, Mario Luis, si digo alguna cosa fuera de lugar. Que trabaja fundamentalmente en localidades rurales del país con alta marginación. Muchos de ellos son comunidades indígenas que, como ustedes saben, son los más castigados respecto al acceso a la educación. También ha ocupado cargos directivos en el DIF y en el Seguro Social. Ha sido colaborador de organismos internacionales como el UNICEF y otros nacionales como el CONAPRED y los centros de integración juvenil, en donde también la labor social es fundamental para la sociedad mexicana. También ha ocupado cargos consultivos, tanto en Sedesol como en el INAES. Y también esta colaboración la ha tenido en la Comisión para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas. Un tema que es fuerte, pero al cual no se le puede voltear la mirada, y es muy loable que universitarios de la talla del doctor Mario Luis estén trabajando ahí. Esperemos que esta colaboración continúe. No dije el nombre completo de la comisión. Después de trata de personas, también se refiere al sistema de protección integral a los niños, niñas y adolescentes. Creo que nuevamente es una labor fundamental. Es un tema al que se hace alusión en los medios frecuentemente, pero con menos difusión acerca de exactamente de qué es lo que se hace. Ha tenido una importante actividad en la formación de recursos humanos. La universidad en la UNAM precisamente es uno de nuestros objetivos fundamentales, formar recursos humanos. Ustedes pueden ver en su currículum que son muchas las tareas urgentes y que ocasionan un fuerte problema a nivel nacional, y él actualmente se desenvuelve como investigador en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, en donde él es secretario técnico del Seminario Universitario de la Cuestión Social y también coordinador de la línea de investigación sobre riesgos sociales. Tiene también una actividad interesante como profesor de posgrado en la Facultad de Economía y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas. Y justamente esta experiencia que él tiene sobre lo que denominamos a grosso modo la cuestión social es lo que el día de hoy él nos va a presentar. Pues adelante, doctor Fuentes, te escuchamos. Muchas gracias por la oportunidad, Javier, de estar
en esta sesión, en esta reunión del programa Universidad de Estudios de la Ciudad. Y elaboré una presentación porque no hay duda de que hoy, hace 2 años, el país tuvo una elección que llevó a la presidencia al licenciado Andrés Manuel López Obrador, hace 2 años apenas. Déjame hacer una primera reflexión. Hace 2 años el país manifestó algo que a veces se pierde de vista, la enorme realidad de un sistema democrático, un sistema electoral democrático que llevó a la presidencia hace 2 años al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y sin duda, todo ha cambiado muy rápidamente. El primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, 2019, permitió que esbozara muchos de sus planteamientos e iniciara una transformación, como él llama, en la actividad pública del país. Y en ese sentido es muy importante poder recordar que hace 2 años estábamos muy lejos de poder imaginarnos que un año después, 15 meses después, tendríamos una pandemia de este tipo. Déjame referirme a este informe sobre riesgos globales de enero de este año. En enero de este año, como todos saben, en Davos, esta pequeña ciudad de Suiza, se reúnen un grupo muy amplio de empresarios muy influyentes que durante un año previo hacen una serie de estudios y de análisis de cuáles son los riesgos globales. Bueno, hace 5 meses en esta reunión se presentaba y cada uno de los rombos expresa la magnitud del riesgo que se asumía y su impacto en otros. Y como ustedes verán, en el recuadro amarillo que está en el extremo, se tenía que podría haber digamos, una enfermedad infecciosa, pero estaba en los bordes, casi no afectaba. Y el desempleo también estaba en los bordes. Realmente el tema migratorio, el tema de la inestabilidad social, el tema de la fractura de toda la estructura del capital natural del mundo se veía. O sea, hace 5 meses, estas eran los riesgos sociales. La migración involuntaria, la inestabilidad social, las fallas de gobernanza, el desempleo, muy lejos estaba de asumir que 2 meses después, 11 de marzo, el mundo se enfrentaba a eso. Esta gráfica puede dar cuenta de lo inesperado, del golpe brutal que recibió el mundo y nuestro país hace 3 meses, en términos de un riesgo que está transformando literalmente todo el espacio social. Es el lugar físico y simbólico donde interactuamos todos, entre nosotros, con las instituciones, y también es el espacio donde hay una disputa por los capitales, es decir, por el reconocimiento, por la enorme interacción con los otros. Bueno, el COVID, y ese es un sustento de lo que actualmente estoy trabajando, el COVID está transformando profundamente los espacios sociales. Pero es muy importante que no perdamos de vista que hace unos días el señalamiento es que es la peor crisis sanitaria económica desde la Segunda Guerra Mundial. Es de la magnitud de una Segunda Guerra Mundial. De ese tamaño estamos hablando, con un tema que es diferente. Sin duda, es una crisis económica, sanitaria, social, global. Los impactos económicos son terribles. La recuperación está muy lejos de acercarse a nosotros y los efectos tendrán duraciones profundos. Yo sostengo que la transformación de la era COVID, como quisiera referirme a ella, va a ser de muy largo plazo. O sea, no hay en el horizonte, por lo menos de las generaciones nuestras, una etapa que podamos llamar post-COVID. No existe en nuestro horizonte de vida. Probablemente en 15, 20 años podamos hablar de los post-COVID, pero en los próximos 15 años viviremos la era COVID y la enorme transformación de lo que para las referencias, si pueden ser históricas, la enorme transformación que tuvo la Segunda Guerra Mundial en el mundo, una nueva conformación del mundo en todas las dimensiones. De ese tamaño estamos hablando.
cuando hablamos del impacto de la era COVID o de la época COVID. Esta es una imagen que se ha hablado mucho, pero si ustedes ven en las proyecciones que había antes, la línea verde, las proyecciones que hoy sabemos que el impacto va a ser recurrente, yo les pediría que vieran esto. Lo que se asume es que va a haber no un proceso en esta perversa lenguaje de los economistas, ¿no? De las L's y las B's. Bueno, todo el mundo sostiene de una manera más genérica que lo que vamos a ver es un colapso, probablemente una recuperación y probablemente otro colapso. O sea, vamos a vivir un proceso continuo de golpes económicos, ya no solo derivados de la pandemia, derivados de la nueva globalidad en la cual los grandes economías globales disputan todo, el mercado, los recursos, etcétera. Atrás de la pandemia o junto a la pandemia está una nueva reconformación, déjenme usar una palabra muy de economistas, de las cadenas de valor, de la articulación de los bienes y servicios. Estamos literalmente en un proceso largo de conflictos comerciales, de conflictos de hegemonías, la disputa finalmente por la riqueza del mundo, la riqueza de las naciones. Esto, para términos sociales, lo que implica es una enorme pérdida de empleo. Si ustedes ven lo que en 2009, se perdía, bueno, pueden ver la magnitud de lo que estamos hablando en este año. La última encuesta de ocupación de empleo telefónica, lamentablemente, porque esa es la realidad, nos habla de una continua pérdida de empleo formal e informal. Cuando hablamos del colapso económico, hablamos finalmente en términos sociales de lo que significa enorme pérdida de empleo formal e informal. Estamos perdiendo lo que se pudo lograr en los últimos 10 años. Y como todos sabemos, esto todavía no termina. Y esto nos lleva a una pobreza laboral, o sea, la enorme realidad que aún la gente trabajando sigue siendo pobre. Esto tiene dimensiones sociales, simbólicas, brutales. El trabajo no alcanza a generar un ingreso. A diferencia de las crisis anteriores, las que pudieron generarse en el 2001, 2009, todos sabemos que ante la caída del ingreso de los hogares, una de las prácticas era lanzar más integrantes del hogar a conseguir el ingreso perdido. Bueno, eso implicaba algo que está totalmente hoy enormemente erosionado. El empleo informal requiere del espacio público, de la calle, de los mercados, de los paraderos. Si eso se cierra, los hogares no tienen dónde enviar a sus integrantes, a los más vulnerables, pero los que tienen que salir a compensar el ingreso que ha caído. Si algo destaca en esta crisis, es que las estrategias de sobrevivencia a través de lanzar más integrantes de las familias a conseguir el ingreso a las calles, fue cerrado, está siendo cerrado, generando un enorme impacto, porque hoy la informalidad no es una opción. Esto obviamente está transformando y tenemos las estimaciones, ¿no? En términos del enorme impacto que tendrá no solo la tasa de empleo, sino el ingreso en los hogares. Está cayendo en un 30%, por lo menos son las estimaciones que tenemos de algún estudio que ha hecho la Ibero, que nos da idea de que las carencias alimentarias, la malnutrición, la enorme realidad de una transformación en los consumos se está dando en los hogares, se está dando en todas las viviendas. Es decir, estas son fotografías de algo que está en curso, que está erosionando rápidamente. Y déjenme introducir una palabra que sin duda puede ser más capaz de transmitir lo que se está viviendo en los 34 millones de viviendas donde en muchos lugares hay un hogar y muchos lugares no pueden tener el calificativo de ser una casa. Lo que estamos viviendo es una enorme erosión de la capacidad de resistir el confinamiento, resistir la falta de ingreso, resistir el hacinamiento, resistir en espacios que no están diseñados para una
convivencia de largo duración, de largo tiempo. Entonces, obviamente, esto está generando enormes transformaciones en los consumos. De acuerdo a este estudio del Ibero reciente que se hizo en mayo, pues lo que sabemos es que ha habido un proceso de endeudamiento, hay un proceso enorme de vender lo que se pueda para sobrevivir. O sea, hay una erosión de muy largo plazo que se está dando y que obviamente este proceso para afrontar la crisis está cada vez es más difícil. Entonces, la resistencia ante la falta de ingreso, la resistencia ante falta del espacio para poder convivir, cuando la calle es el espacio de convivencia por excelencia, porque la casa o la vivienda no lo es. Y este contexto se está dando, y pido una disculpa porque estas imágenes solo buscan dar cuenta de algo que no podemos perder. Antes del COVID, ha existido, sigue siendo demasiadas muertes. No solo son las muertes del COVID, son las fosas que hay en Guerrero, que hay en todo el país. Son este enorme proceso de abrir la tierra para recibir cuerpos que no tienen duelo. En nuestro país, antes del COVID, ya había demasiada muerte. Una de las grandes dimensiones sociales que está transformando el espacio social, y es un texto que recientemente publiqué, Las muertes que no deben ser. Nos damos cuenta que el año 2018 hubo en el país 722.611 muertes. Si ustedes ven, las principales causas de muerte son obviamente las isquemias de corazón, diabetes, tumores, agresiones. Pero estas muertes, muchas de ellas pudieron haber sido evitadas si hubiera habido un sistema universal de salud. Si hubiera habido un ingreso suficiente y una serie de acciones del Estado para construir un sistema de seguridad y protección social que permitiera evitar la obesidad, el sobrepeso, que pudiera generar hábitos saludables, tomar agua, hacer ejercicio, como el presidente en una extraña reflexión reciente desde el Palacio nos decía. Un paréntesis. El jefe del Estado mexicano tiene sin duda derecho a un posicionamiento personal, pero como jefe del Estado, lo que yo hubiera esperado es que hubiera dado instrucciones para que los 11 millones de viviendas que no tienen agua adentro de la casa tuvieran este servicio. Que hubiera dado instrucciones para ver cómo habría más disponibilidad de frutas y verduras o cómo enfrentamos el problema del sedentarismo. Pero regresando al tema, déjenme decirles que no podemos perder la dimensión de estas, digamos, estas profundas y dolorosas causas de la muerte. Ya el COVID empieza a ser sexta o séptima causa de muerte. Hay estimaciones que van de 123,000 a 250,000 muertes. Pero un elemento que es importante, porque todo transforma este espacio social, es que yo tengo la hipótesis que aún la población que ya estaba en tratamiento o en diagnóstico de estas tres causas, isquemia del corazón, diabetes, tumores, y están recibiendo el impacto de la saturación del sistema de salud. Es decir, ya no solo no hay medicamentos, tampoco diagnósticos, tampoco quimioterapias, tampoco diálisis, porque hemos volcado en lo que tenemos, los hospitales, para atender el COVID. Recientemente un amigo experto en salud me decía que el Instituto de Nutrición ya no es nutrición, es Instituto COVID. El Instituto Nacional de Cardiología está básicamente abocado al COVID. Es decir, lamentablemente mi estimación es que va a haber más muertes que no deben ser más allá del COVID, sin dejar de mencionar las violencias homicidas, las agresiones, los accidentes. En ese sentido, habrá mucha más muerte y enfermedad en los próximos años. Y yo parto de que estas dimensiones psicosociales están transformando el espacio social. Hay nuevas palabras, porque deben ser las palabras de siempre, pero tenemos que introducirlas, es que hay más dolor, tristeza y desesperanza. Sobre todo porque hay un duelo que no se está realizando, porque muchas de estas muertes, no solo las del COVID, las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades transmisibles que pudieron haberse evitado si hubiéramos tenido un
estado social, un estado de bienestar. Los virus siempre han estado con nosotros. Esta imagen del Códice Florentino nos habla de esta realidad. Ya alguna vez en este territorio tan dolido, hubo una época en que murieron millones de la población que habitaba en este valle de México. O sea que el virus no es algo inusual para la humanidad. Lo que es inusual es que no tengamos la preparación, la capacidad, los acuerdos sociales, los contratos sociales para evitar tanto dolor y tanta muerte. Esta pandemia de viruela en este valle de México, en este territorio, fue acompañado, como hoy, de muchas violencias, de muchos abusos. Y eso es lo que tampoco podemos perder de vista. No solo es el virus, es una estructura desigual, asimétrica, en el cual pocos tienen mucho y la mayoría no tiene nada. Ahora, no hay duda, el virus ha hecho visible las dimensiones profundas de marginación, desigualdad y pobreza y discriminación que teníamos. El virus ha descubierto la fragilidad de nuestro sistema de protección, la fragilidad de nuestro sistema de seguridad social, la realidad que en 3 meses, y eso solo habla del esfuerzo del sector salud, de hacer lo que no se hizo en los 5 años anteriores, y tampoco el año anterior, el año 2019, que fue el primer año de gobierno, no se invirtió en salud. Se ha invertido en esos 3 meses a raíz de la crisis lo que se debió haber hecho durante años, el año pasado también. Contratar más médicos, más personal, más enfermeras, dotar de equipos, construir más hospitales, todo eso tiene que haberse realizado, tuvo que haberse realizado hace 5, hace 10. Entonces, el COVID ha hecho visible, sin duda, la desigualdad, marginación y pobreza. Ha hecho visible la fragilidad de los sistemas de protección de salud, educación, familia y salud mental. No hay duda. Javier hablaba de una de las instituciones más emblemáticas del compromiso social del Estado mexicano, CONAFE. Una institución que lleva educación inicial, básica, a las localidades más pequeñas del país. Estamos hablando de las localidades menores a 500, incluso 200 habitantes. Ahí, en una aula, se da una educación inicial por jóvenes que son capacitados. Bueno, estos jóvenes, juntos con los telesecundarias, son sin duda expresión de la enorme desigualdad del sector salud y su fragilidad. Más allá de las 260,000 escuelas, saber que muchas de ellas no digan que no hay internet, no hay agua, no hay baños, no hay barras perimetrales. Y obviamente, el COVID ha hecho visible que esta austeridad de los últimos 5 años ha llevado literalmente a la parálisis a una gran parte del Estado mexicano, de su gobierno. Es decir, ya no hay inspectores de sanidad animal, ya no hay inspectores para las violaciones de los derechos laborales de los niños, ya no estamos protegiendo las áreas protegidas. La austeridad tiene en muchas partes ciertos elementos de una enorme irresponsabilidad. Y en ese sentido, el COVID ha dado cuenta de que no se puede reducir el gasto corriente, los viáticos, los pasajes, de todo, para poder mantener la operación del sistema de seguridad nacional, Guardia Nacional, o mantener la operación del sistema de salud. Eso es lo que se ha hecho en los últimos años. Y eso es lo que debemos señalar. Ahora bien, el virus ha hecho visible un espacio social profundamente erosionado y desigual. Déjenme señalar 4 dimensiones de este espacio social. Uno que es muy cercano a todos ustedes, los expertos en ciudad y vivienda, es la enorme carencia y la mala calidad de los espacios y los servicios al interior. La realidad del hacinamiento. Yo sostengo que a raíz del colapso del ingreso en muchas familias, el hacinamiento se está intensificando. Es decir, la familia que pierde el ingreso, que no puede pagar la renta, se mueve al hogar de la hermana, del familiar, para poder estar ahí. El hacinamiento está creciendo. Y más allá del tema de la mala calidad de los servicios de agua, de drenaje, de basura, el enorme deterioro de las viviendas. Por eso, cuando dicen quédate en casa, una de las reflexiones que hacemos muchos
es que muchos no tienen una casa. Tienen una vivienda, pero no tienen esa dimensión de ser una casa. Por eso tienen que salir. Porque el patio, la esquina, es el lugar de convivencia, es el lugar para estar a salvo de muchas violencias, de muchos problemas y amenazas. Pero si las viviendas están erosionadas y expresan una profunda desigualdad, también las escuelas. Los servicios son malos y hay una enorme realidad. De las 250,000, 60,000 escuelas que existen, en muchas no hay agua entubada, no hay drenaje, no hay propiamente un baño con drenaje, son fosas sépticas en el mejor de los casos. Y obviamente estas escuelas no estaban dotadas para la educación a distancia. Un elemento importante ahora que ponderamos tanto la educación a distancia es que la educación a distancia sin duda requiere una conexión a internet y un instrumento, una tablet, pero también requiere capacidades de aprendizaje muy especiales. Requiere un espacio físico para poder estar escuchando, oyendo. Requiere realmente tener un tiempo para poder dedicarle a esa labor educativa. Y a veces, en muchos hogares, lo que existe es una muy mala señal de internet, una sola computadora que tiene que compartirse con los otros hermanos y que no puede dar cuenta de este esfuerzo que estamos haciendo todos de educación a distancia. ¿Cuántos de las viviendas, la única conexión es un teléfono? Es el teléfono el que tiene la conexión a internet. Ahí están haciendo su tarea los jóvenes, ahí se están vinculando. Ya hablamos de la enorme ruptura de este espacio, de esta dimensión del espacio social que es el empleo y el trabajo. La realidad es que muchos, la mayoría, 70% de los que trabajan, ganan menos de 3 salarios mínimos. Es decir, están en los bordes de la pobreza, en una pobreza que está definida muy a la baja. Los expertos, el mismo Coneval ha señalado que sus indicadores de sus 7, 8 carencias son muy mínimas. Aún así, sabemos que tenemos una realidad de que hoy, antes del COVID, había alrededor de 50 millones de mexicanos en pobreza. Es muy probable que sean 10 o 12 millones más. Déjenme darles una dimensión. Si en el Estado de México hay 18 millones de habitantes, antes del COVID, se decía que el 40% de la población del Estado de México vivía en pobreza. Hoy es muy probable que llegue al 60%. ¿Qué quiere decir esto? De los 18 millones, 10 millones vivirán en pobreza. Y una pobreza que no es, digamos, reversible, porque no es solo la carencia, es cómo se interioriza, cómo se vive esta desesperanza, este enorme temor a que no hay para pagar la luz, no hay para poder comprar el tanque de gas, no se puede comprar los alimentos de antes, se tiene que transformar con un asunto. Hoy que todos están en casa, consumen más de luz, de agua, de alimentos. O sea, el consumo interno de las viviendas, hogares, se ha incrementado por la enorme realidad de estar confinados. Y obviamente, la otra dimensión básica de un espacio social es el espacio público. Es visible el desorden urbano, no es mucho lo que yo pueda abundarles a ustedes, en el cual estos paraderos, déjenme llevarlos a eso, esos paraderos saturados, el paradero de Indios Verdes, donde llegan miles, literalmente miles para las conexiones, donde no hay baños, no hay agua, no hay conexiones para poder cargar el celular, son inseguros. El espacio público está enormemente erosionado previo al COVID, pero sin duda está siendo hoy parte de una enorme necesidad de reflexionar y de pensar que este largo proceso de la época COVID tiene enfrente una estructura profundamente erosionada y desigual que estructura al espacio social. Y por eso la pregunta es, ¿quién puede resistir el colapso del ingreso? ¿Quién puede resistir estar encerrados en viviendas que no son ni casas y mucho menos hogares? ¿Quién puede incluso pensar en poder reparar lo que significa estos 3 meses? Mayor consumo de alcohol, de tabaco, de marihuana, mayor problemas de salud mental, irritabilidad, falta de sueño, y mucho menos pensar en reconstruirse.
Por eso hoy más que nunca hay que poner en el centro que el espacio social también define la capacidad de resiliencia. Pero si antes del COVID solo 2 de cada 10 mexicanos no eran pobres o vulnerables, quiere decir que la resiliencia es algo de muy pocos. Y muy pocos pueden resistir un mes más, 2 meses más. Y muy pocos tienen elementos para poder repararse después de este confinamiento. En ese sentido, yo cuestiono, yo sostengo que la propuesta social que tenemos hoy en día, la política social, no fue diseñada para esto. Bienvenido a las transferencias monetarias, ayudan. Sin duda son pisos muy mínimos para los consumos mínimos, pero no permiten resistir y repararse. Más allá de la tesis que se está distribuyendo recursos a la base social, el tema es que los montos son muy pequeños y son montos muy pequeños que no pueden paliar el incremento en el gasto que se está generando por la misma dinámica del confinamiento. Y esto nos pone en el centro algo que debemos poner cada vez más en el imaginario de todos los que pensamos lo social. El impacto de la pandemia y de los procesos sociales como desigualdad, discriminación, marginación, exclusión social, tiene impactos en la salud mental, en la capacidad de resistir. Y obviamente hemos visto cómo hay mayor ansiedad, mayor estrés. En muchos casos hay ya una gran irritabilidad y desesperanza. Y en otros, ya había antes del COVID grandes problemas de depresión, de una situación insostenible. Lo que sí es real es que la resiliencia, la capacidad de resistir tiene que ver con la capacidad de procesar el estrés. Y ahí, la falta del espacio público, la enorme erosión, no solo de atención en términos de servicio de salud mental, sino de comprender esta realidad que somos seres humanos, que somos seres que tenemos una dimensión psicológica, social y biológica, está totalmente erosionada. Por eso no bastan los programas de transferencias monetarias. Por eso no basta esta aspiración de capacitación para el día que haya empleo. Como ustedes vieron anteriormente, esta generación de jóvenes se enfrenta a una realidad que el colapso económico, la falta de oportunidades de empleo, va a tener que rediseñar y proponer nuevas propuestas de política social. De ahí lo enormemente urgente que haya un reconocimiento de los actores, de los responsables de la política social en los estados, en el municipio, pero sobre todo en la federación, el gobierno federal, de reconocer que sus programas tienen que ir a la alza, tienen que ir complementados con muchas acciones y no se puede insistir en sembrando vida como la única propuesta para cuando los árboles crezcan y pensar que esta transferencia es suficiente. Uno de los elementos es que los que hacemos análisis social muchas veces estamos obligados es tratar de otear, de ver el horizonte, de ver hacia dónde vamos. Más que nunca tenemos un grado de incertidumbre muy grande. No solo es porque la fiabilidad de los datos y la comparabilidad de estos está cambiando. Hoy hablamos de la encuesta nacional de ocupación de empleo telefónica, porque ya no se va a hacer en OE. No sabemos cómo van a ser la encuesta nacional de ingreso-gasto. Es decir, los datos que tenemos del sistema de planeación e información que nos permitían de alguna manera vislumbrar lo que iba a pasar mañana, no solo enfrenta el tema de la austeridad que ha reducido el número de encuestas que ha sido hecha por el INEGI, no solo pone en un gran predicamento porque la fotografía del censo 2020 es una fotografía que se hizo en medio de la pandemia, casi al final. Va a ser un censo que nos va a generar un enorme esfuerzo para tratar de dilucidar qué es lo que no se captó. Y en ese sentido, hay algunos apuntes que me gustaría presentarles. Lo que yo sostengo, porque es el tema de investigación que trabajo en la universidad, es que el impacto de tanta muerte y tanta enfermedad está transformando todo el espacio social y que no podemos seguir pensando sin enfrentar la enorme complejidad y dificultad de incorporar las dimensiones psicosociales en nuestro análisis. Pero aún así, podemos tener 2 escenarios posibles. El que ojalá no se dé, retrocesos y rupturas.
Es decir, no hay duda que en estos procesos el autoritarismo, las visiones radicales, polarizadas en los temas sociales puede llevar retrocesos. No podemos dejar de pensar en la enorme esfera política que ha polarizado el país y que el desencuentro es mayor. Y esto debe ser puesto en el centro porque la única manera de transitar hacia poder modificar el curso de desarrollo y construir una nueva normalidad en esta nueva globalidad y que ponga en el centro la sustentabilidad y la preservación del capital natural como condición necesaria para la equidad social, requiere evitar la ruptura, requiere evitar la polarización. En ese sentido, tenemos que poner en el centro que la política, la democracia, es hoy elemento necesario para el acuerdo y para poder construir propuestas, contratos sociales que permiten construir una capacidad del Estado de proteger y dar seguridad a una población que vive en la época COVID. Obviamente, la expectativa es que esta época también nos debe llevar al optimismo de que seguramente estamos viendo nuevos liderazgos, nuevas energías sociales que están siendo catalizadas y que deben ser reconocidas, ponderadas y fortalecidas para poder enfrentar una de las dimensiones que no se ha señalado suficientemente. Si el COVID algo nos debe demostrar es que el COVID es producto de una ruptura brutal con nuestro capital natural. La pobreza y la marginación, la caída del empleo, la reducción de los recursos para proteger las áreas protegidas, debe ser un elemento que catalice y que realmente nos lleve a una mayor inversión en salud pública, pero la inversión para preservar nuestro capital natural, para generar una propuesta de equidad y de inclusión social y cumplir el mandato que firmamos de que nadie se quede atrás. Sin esto, no será factible poder empezar a construir un nuevo curso de desarrollo. Ya hay escenarios que podemos buscar. Hay un incremento en la depresión, la tristeza, el consumo de sustancias nocivas. Hay un proceso de cuestionamiento de las instituciones que tenemos que ver como acicates para fortalecer los diálogos, las discusiones, para poder tener primero un diagnóstico más certero, más humilde de lo que está pasando. No podemos minimizar, reducir la enorme transformación que se está dando en lo social, en las viviendas, en las escuelas, en el trabajo, en el espacio público. Hay sin duda procesos disruptivos. Hay crisis que han estado ignoradas, borradas por la pandemia. La crisis migratoria. Lamentablemente, la crisis de violencia, ni la pandemia logra borrarla. Es de tal magnitud que está con nosotros todos los días. Y en ese sentido es muy importante que rumbo al proceso electoral del 2021 puede ser un proceso de acuerdo, de construcción, de realmente asumir el desafío social que estamos viviendo. Y esto implica llegar a un acuerdo para un nuevo curso de desarrollo en democracia. Pero mientras haya una resistencia a asumir la magnitud del desafío, o por arrogancia o por desconocimiento, mientras no haya una capacidad de poner en el centro de cualquier propuesta mayor diálogo, mayor acuerdo, esto no es un tema solo de recursos, de eficiencia, de transparencia, de ineficacia o incluso de corrupción. Es un tema de sumar al país el mayor desafío que tenemos, que sin duda es reconocer que somos habitantes de la época COVID. Por eso tenemos que pensar que más allá de lo que podemos ver desde esta cofa, en este barco, donde miramos desde el mástil mayor lo que está pasando, el impacto está siendo muy diferenciado. Las poblaciones indígenas, los jornaleros, los niños, están recibiendo impactos brutales con un sistema de protección social muy erosionado.
y que no podemos pensar de una manera ingenua que el virus se va a acabar en alguna fecha. Ya incluso hay algunas dependencias que hablan de la propuesta social en la época post-COVID, que no pudiera ser más iluso, porque no hay post-COVID, hay la era COVID, desde mi punto de vista, que tenemos que vivir y que obviamente tiene esta manifestación brutal de la subestimación más allá de los casos de COVID, la subestimación de una serie de carga de enfermedad y muerte que está rebasando con mucho todo el sistema de salud. Y estamos en esta paradoja de que lo rojo se convirtió en naranja y nos dicen, pese a que sabemos que hay un enorme riesgo, nos dicen, avanza, camina. Ojalá este no sea el escenario, que muchos de nosotros avancemos para encontrar pues, un desastre a unos cuantos metros, porque si algo sabemos es que estamos todavía en un semáforo rojo, pero otras lógicas nos dicen que hay que avanzar, que hay que continuar. Muchas gracias. Perdón. Gracias, Mario Luis. Me quedo con varias ideas de lo que nos has comentado aquí, pero fundamentalmente una que creo que es muy clara, es que nos muestra tu reflexión, el poder de la reflexión crítica. No solo las universidades, estoy cierto, sino en la propia sociedad organizada. Y que esta capacidad de reflexión que nos has mostrado aquí es nuestros deseos, que sea para darle voz a los que no la tienen, para hacer llegar a los tomadores de decisión y que tomen las mejores pues, perspectivas para hacerlo mejor, cada vez mejor. Antes de continuar, le voy a agradecer a quienes nos siguen por este medio. Ya nos han llegado algunas preguntas. Para empezar, si me lo permites, te las pongo al frente y conforme vayan llegando, me permitiré también hacer intervenciones de algunos de los temas que nos has planteado aquí. Hay una pregunta, bueno, son dos preguntas que están muy relacionadas y con relación a este tema del abandono en el que están la atención adecuada a la educación, no solamente educación en términos de conocimiento, sino la atención en términos de, me refiero a los niños, esta pregunta se refiere a los niños, sino la atención a su desarrollo, como tú bien lo has mencionado. La pregunta es, ¿qué pasa con la regulación de producción de refrescos y comida chatarra en las escuelas, a la salida de las escuelas? ¿Y hasta dónde el gobierno puede evitar la producción, dice la pregunta, de tantas frituras que los niños y adolescentes consumen? Es real que es un desafío dual. Por una parte, no podemos dejar de decir que el consumo de alimentos de alto contenido o en azúcar o en grasa tiene que ver con la realidad de una enorme carencia de un ingreso suficiente para adquirir alimentos inicuos, saludables, que pudieran ayudar a esta enorme pandemia de obesidad y sobrepeso. Entonces, en el trasfondo de este consumo está la desigualdad, la pobreza, esta enorme realidad que hay mucha gente que trabaja más de 8 horas y no logra tener un ingreso suficiente. Ahora bien, también está la otra dimensión, la enorme incapacidad del Estado de normar, regular los mercados y poder desde el punto de vista promover la producción de alimentos sanos y saludables. La gran lucha por el etiquetado que se ha dado desde muchos ámbitos, pero sin duda el Instituto Nacional de Salud Pública sigue estando totalmente, digamos, empantanada en los trámites, en los procesos, pese a que ya parecía que lo íbamos a tener. Y por otro lado está el tema que está nuevamente la enorme erosión del Estado, la enorme capacidad de verificar que el cumplimiento de las normas. Hay una de las decisiones más
drásticas del presidente Andrés Manuel, en el cual erosionó o mantuvo o redujo la enorme capacidad de vigilancia del Estado mexicano. Bajo el planteamiento de la autorregulación de los sujetos, pues redujo aún más el número de inspectores laborales, el número de inspectores del sector sanitario. Y lo que ha pasado, y el ejemplo más reciente, es esta muerte por consumo de alcohol adulterado. Entonces, en ese sentido, creo que es un tema estructural: desigualdad, pobreza, falta de ingreso, falta de oportunidades. Es la enorme debilidad del Estado de cumplir las normas, la enorme irresponsabilidad de un sector empresarial que hace lo mínimo para parecer sensible a esta realidad. Y lamentablemente, nuevamente, el efecto COVID, la época COVID ha llevado a que se incremente el consumo de alimentos, no solo en las calles, ¿qué es lo que llena? ¿Cuántas veces en las que lleva 2 litros de un refresco lleno, porque es lo que le sobrevivir el día, es lo que le permite, y después nada es extenuante, y 2 horas de trabajo para llegar a las periferias de la ciudad? Entonces, en el fondo, estos consumos no son consumos irracionales, son consumos que expresan desigualdad, marginación, la enorme realidad de esta cifra síntesis. Solo 2 de cada 10 mexicanos no somos pobres o vulnerables. Precisamente esta parte a la que te acabas de referir aluden las próximas 2 preguntas. ¿Qué tipo de nuevas políticas, en qué tipo de nuevas políticas podemos pensar justamente ante este vacío, ante esta erosión del Estado, ante esta, hasta se puede decir, y capacidad de cubrir todo el espectro de esfuerzos que se requieren, no solamente por parte del gobierno, por supuesto, sino del conjunto de la sociedad? Y la otra es, que está muy asociado, es las nuevas formas de enfrentar la crisis. Hasta ahorita hemos estado dependiendo de a ver ahora qué hace el sector salud, a ver ahora qué hace el sector productivo. ¿Qué otras formas hacen falta, además de aquellas políticas? Bueno, por una parte, déjame referir a mi juicio, las 3 grandes líneas o menciones de una propuesta social que reconozca la emergencia que vivimos. Urge realmente entrar al debate y generar un proceso de una renta básica universal que permita garantizar un ingreso, que detenga el empobrecimiento acelerado que se vive. Ordenar esta realidad de diferencias que son mínimas, que no alcanzan a asegurar una vida digna. La segunda dimensión tiene que ver con una profunda propuesta de fortalecimiento al sistema de seguridad y protección social, que tenga en el centro una acelerada inversión para construir el sistema de salud que necesitamos. Se ha gastado mucho, no hay duda, pero es que veníamos gastando casi nada. Si uno ve las cifras del gasto o la inversión que se ha hecho en estos meses, es importante, pero porque lo que había antes era casi insignificante. Se requiere una profunda inversión y una reestructuración para poder fortalecer un sistema de salud que tenga también como uno de los ejes un sistema de protección para niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad. Y esto implica guarderías, casas de asistencia, casas que permitan valorar el tiempo de cuidado, junto con las otras dimensiones que implican la invalidez, la viudez, etc. Y la tercera dimensión para una propuesta que permita fortalecer la resistencia social ante esta realidad de esta fase de la época COVID, es un proceso acelerado de preservar y conservar la sustentabilidad ambiental. Las 3 implican una profunda reforma
es un profundo nuevo contrato social. Pero todo eso no es suficiente si no fortalecemos el Estado mexicano para que vigile, para que norme, para que promueva, para que articule a la nación. Nuevamente, en el centro de una propuesta social de emergencia está la construcción de más y más democracia, y ahí es donde debemos reconocer y fortalecer a la sociedad civil organizada. Y ahí es unos elementos que habría que insistir, exigir al presidente Andrés Manuel y a su nuevo gobierno, de que el pueblo, como él lo denomina, construye organizaciones sociales que permiten la interlocución entre ellos y permiten garantizar una serie de bienes y servicios. Hay que fortalecer la organización social ciudadana y hay que darle elementos para que pueda complementar lo que hace el Estado. Y en ese sentido creo que este esbozo, cómo iniciar una propuesta social de emergencia, debe partir de salud, ingreso, capital natural y sin duda articulación de la sociedad con un claro rumbo de protección y de seguridad. Muy bien. Aquí hay una reflexión muy larga. Voy a tratar de hacerla más específica. En primer lugar, te agradecen la información que nos has dado. Se menciona que no es información a la que difícilmente accedemos de forma cotidiana. Pero luego hay una reflexión de quien está preguntando esta realidad que que nos has pintado con toda su crudeza y que nos obliga a pensar cómo vamos pues a sobrevivir, no solo económicamente, sino él lo dice o ella lo dice, emocionalmente. ¿Cómo? Y esta parte es la que me atrevo a pensar que es un pensamiento muy positivo frente a la profundidad de la crisis a la que tú te has referido, es cómo podemos sobrevivir emocionalmente, cómo podemos no solo reconstruir una forma de vida, una economía, sino, dice quien nos pregunta, sino toda una vida. Creo que lo que se plantea en la pregunta tiene en sí misma parte de la respuesta. Primero, reconocer la profunda erosión psicoemocional que se está viviendo. No estamos acostumbrados a reconocer una palabra que se usó hace mucho, pero que se perdió. El estrés que significa vivir con tanta incertidumbre y con tan poca claridad de lo que va a pasar. Entonces, una parte tiene que ver que asumir que esta vida de estrés ante la enorme realidad de un entorno totalmente nuevo debe ser reconocido, asumido, y esto va a implicar, y esto tiene que ver con cada sujeto y cada estructura social existente, llámese familia, amigos, comunidad, un proceso claro que si se reconoce esto, de generar los procesos de solidaridad y empatía necesarios. Si algo creo que puede ser enormemente peligroso, es el aislamiento social. Es muy difícil hacer transitar del aislamiento físico a lo social. Implica un esfuerzo deliberado de los tutores, los jefes de familia, los amigos más empáticos, de jalar, de articular, de mantener estos espacios de convivencia amplia. De alguna manera hay que resolverlo. Entonces, por una parte, yo diría, es reconocer el enorme estrés, la enorme erosión psicosocial, dar cuenta que estos 3 meses ha generado sobre todo un impacto muy diferenciado y muy desigual, y hay muchos que están en el límite y que requieren realmente todo el apoyo. Me gustaría decir que hubiese un sistema de salud mental que pudiera ser consultado para recibir el consejo, la consulta o incluso la medicación, pero no lo existe. Pero por otra parte, sí hay procesos de conductas que ya nos preocupan. Se incrementó el consumo de alcohol, de tabaco. Yo especulo, porque no tengo datos de consumo de sustancias adictivas, ante el enorme estrés. Tenemos que darlos por hecho. Y obviamente hay un proceso que también debe ser visto. La enorme realidad de que ante el confinamiento y el aislamiento
la irritabilidad, el abuso, la asimetría de relaciones se vuelve más clara. Y esto nos lleva a la violencia, a los abusos. Entonces, reconocer y esto nuevamente pone en el centro, compartamos el diagnóstico. Si algo creo que nos hace falta es dar cuenta de la situación y no asumir que es un proceso temporal que ya se va a acabar, o no asumir del impacto que tuvo el proceso de aislamiento físico, social y confinamiento y pensar que es un tema que simplemente se repara porque hoy nos dicen que ese semáforo naranja. Hoy en nuestro país el rojo, por arte de un decreto, cuando todos los datos sanitarios nos hablan de que sigue estando rojo. Entonces hay que, déjame parar el video, decía que hay que reconocer la enorme desafío que implica, y esto implica tener un diagnóstico claro de lo que está pasando. Ni va a pasar, ni lo que ha pasado no tiene un impacto severo en las situaciones sociales. Hay que hacer un diagnóstico que reconozca el impacto de estos 3 meses y sobre todo lo que yo sostengo, que esto no va a acabar y no va a parar y apenas estamos en un proceso largo de... Ok. Aquí vienen más preguntas y les recuerdo que estamos llegando a nuestro límite de tiempo. Todavía podemos pensar en continuar este intercambio de reflexiones. Aquí hay 2 preguntas que son interesantes. ¿Podemos ya pensar, vislumbrar cuáles son los nuevos espacios? No sé, aquí la pregunta no lo especifica. Nuevos espacios ya que tú te has referido a ellos, nuevas formas de habitar, pero también de organizar el trabajo. ¿Es posible pensar ya en algunas de estas nuevas formas? Y la otra que está muy vinculada a esta pregunta es que si es posible superar la crisis dentro de una economía de mercado, que es una pregunta que permanentemente está en la mente de todos nosotros. Por una parte no podemos dejar de señalar que estamos en una profunda transformación del capitalismo global. Hay una transformación económica que ya venía y que hoy enormes grados de incertidumbre para las economías nacionales y obviamente para las economías, digamos, de todos nosotros. En ese sentido, creo que estamos muy bien. Sostengo que hay una enorme transformación del capitalismo a nivel global y que todavía no tenemos manera de describir lo que está pasando y mucho menos prever lo que va a configurarse después de esto. El mundo, sobre todo occidental, está en un proceso de programas emergentes para reactivación económica. No sabemos si van a funcionar. No sabemos cómo se va a articular el nuevo orden global. Y en ese sentido, más que nunca, a un desarrollo industrial propio, a una articulación de las cadenas propias, a un mayor desarrollo regional, y no pensar que el TEMEC es la solución a todo, las enormes carencias y problemas. Estamos en un proceso todavía de mucha incertidumbre y de muy corto plazo. Tendremos que estar muy atentos para poder vislumbrar señales que nos digan hacia dónde vamos y qué espacios nuevos, oportunidades y qué amenazas también. Desafortunadamente se nos sigue cortando el audio, pero aprovecho para ir cerrando ya este señalamiento que hiciste en tu primera exposición, después después de desplegar toda la profundidad
de la fragilidad social, de la asimetría social que marca profundamente a nuestra población, la parálisis de gobierno. Y después de eso, tú apelar a la resistencia, decías en algún momento, resistencia fue un término que usaste varias veces, pero sobre todo dirigido a los jóvenes, a los nuevos liderazgos, para evitar la ruptura. Si quisieras hacer una última reflexión acerca de esto. Que la época COVID no es una época que se va a terminar en el horizonte de esta administración para hablar de esto. Con reconocer la noción del espacio social que ya existía antes, pero que se requiere una nueva definición de cuestión social y política social. Y en ese sentido, articular lo que se tiene y recuperar lo que se tenía y se puede mejorar es parte de una propuesta social que enfrente esta fase que creo que se va a mantener, el vivir en la época COVID. Pero esto implica fortalecer el Estado, fortalecer la democracia y salir de la arrogancia de pensar que ya sabemos todo y solo simplemente es hacer más de lo mismo. Con un microconcepto de compleja y de gran incertidumbre, pero con convicción de que podríamos salir adelante si logramos articular un proceso democrático que sume a todos y que reconozca la amenaza e incertidumbre que se está viviendo a nivel global, pero sobre todo en el país. Ese sería mi último comentario. Pues te lo agradecemos mucho a nombre de todos quienes nos están asistiendo y de la propia comunidad del PUEC. Creo que es muy clara, ha sido muy claro el mensaje que nos has enviado y pensaría que es posible, si te parece bien, pensar tal vez en una forma de un conversatorio con otros especialistas, de manera de llevar a cabo una discusión, un debate que me parece que has planteado con toda claridad, tanto la problemática como sus causas. Claro que es un fenómeno multiescala, multiactores, pero que dentro de esa gran incertidumbre que tú correctamente has identificado, que nosotros podamos avanzar en esos cauces en los que es necesario avanzar. Yo quisiera agradecerte nuevamente por tu participación en este ciclo de conferencias. Creo que ha sido nos deja una cantidad de preguntas que seguramente, y esperemos que así sea, tengan eco. Y sobre todo en nuestros jóvenes. Con eso creo que compartimos lo que tú nos has planteado. Quiero dar ya como despedida. Gracias, Mario Luis. Gracias al Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Gracias a todos quienes nos acompañan. Una disculpa por las dificultades técnicas por las que hemos pasado. Muchas gracias al equipo de streaming del PUEC, que en una labor que es difícil ver, pero que es la que hace posible que estemos llegando a todos ustedes. Stephanie, Vero, Humberto, Diego, Asdriel, gracias por sus esfuerzos. Y muy particularmente a Abraham Ivani por su traducción simultánea en lenguaje de señas mexicano. Creo que es algo que nos ha enriquecido mucho a todos, nos ha hecho visible la necesidad que tenemos de llegar, aunque sea una parte mínima o no mínima, una parte invisible, vamos a decirlo así, dentro de nuestras actividades cotidianas. Déjenme invitarlos a las próximas conferencias del ciclo La Ciudad y la Pandemia. Seguiremos transmitiendo los miércoles a las 10 de la mañana. Después del periodo vacacional que se inicia la próxima semana, ya serán actividades para el próximo semestre. Los invitamos a seguir las redes sociales tanto del PUE, que es donde el doctor Mario Luis Fuentes realiza su trabajo de investigación, esto que nos acaba de mostrar aquí tan
de una forma tan contundente. Gracias también a la UNAM y gracias al PUEC por apoyarnos en estas transmisiones. Gracias a todos ustedes. Seguiremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Saludos a todos. Gracias a todos. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.